¡Prepárate! Estás a punto de ver una historia épica que incluye la evolución humana, el control del fuego, la talla de herramientas de sílex y la caza de grandes animales, que a veces sale bien y a veces sale mal. Te invito a retroceder 6 millones de años en el tiempo y a descubrir la prehistoria. Bienvenidos a Daniel al aparato. La prehistoria es la primera etapa de la historia de la humanidad. Comienza en algún momento incierto de la evolución de los homininos y termina con la invención de la escritura, sobre el año 3000 a.C. La fecha de su finalización está bastante clara, pero la de inicio no tanto, porque en la evolución humana las especies no aparecen de un día para otro, sino que sufren una evolución lenta y gradual, por lo que no todos los expertos están de acuerdo sobre en qué momento exacto aquellos homininos dejan de ser solo primates y pasan a ser humanos. La prehistoria se subdivide a su vez en 3 periodos. El Paleolítico, un término que viene del griego y que significa piedra antigua, el Neolítico, que significa piedra nueva, y la Edad de los metales. Vamos a fijarnos en los orígenes del Paleolítico, hace unos 6 millones de años, en África, cuando tenemos constancia de la primera especie que camina a 2 patas. 2 millones de años después, fruto de la evolución, ya habían aparecido los primeros Australopithecus, a partir de los cuales surgió el género Homo, al cual pertenecemos. La primera especie del género Homo fueron los Homo habilis, que comían tanto pequeños animales que podían cazar con sus manos como carroña. Hay pruebas de que ya usaban piedras sin tallar, probablemente para romper huesos y acceder al tuétano. Y también debían comer insectos, que aunque a nosotros nos parezcan asquerosos, son fáciles de conseguir y son muy pero que muy nutritivos. Viscoso pero sabroso. Son manjares poco comunes. Picón, con un agradable crujier. Los Homo habilis dieron lugar a los Homo ergaster, que domesticaron el fuego, permitiendo que por primera vez nuestros ancestros pudieran calentarse, ahuyentar animales, cocinar la carne e incluso aumentar sus vínculos alrededor del fuego. Los Homo ergaster perfeccionaron la talla de piedra, creando los primeros bifaces de sílex, unas herramientas multiusos que podían servir para machacar huesos, cortar e incluso cavar en busca de raíces comestibles. Hace unos 300.000 años, los Homo ergaster acabaron dando lugar, de una manera u otra, a los Homo sapiens, nuestra especie. Todo esto es un resumen muy breve del largo camino de la evolución humana, aunque si quieres ver un vídeo muy cremita sobre la evolución, deberías pinchar aquí. El día a día de los Homo sapiens de hace 300.000 años era muy diferente al nuestro. Vivían en condiciones muy precarias, en plena naturaleza. Se organizaban en sociedades de cazadores-recolectores, es decir, como no habían inventado ni la agricultura ni la ganadería, debían cazar y recolectar sus alimentos. Para ello cazaban todo tipo de animales e incluso de insectos, y cogían frutos, bayas y raíces comestibles. Los grupos eran de solo unas 20 o 30 personas, y vivían en campamentos al aire libre, protegidos con piedras y pieles o en la entrada de las cuevas. Como la abundancia de la comida dependía de las estaciones del año o de las migraciones de los animales, eran nómadas. No vivían todo el año en el mismo sitio. Se movían persiguiendo a las manadas de animales o buscando temperaturas más cálidas cuando llegaba el invierno. La comida dependía de qué tecnología tuvieran para la caza. Por ejemplo, hasta que no se inventó la lanza, no pudieron cazar grandes animales. Tras su invención, pudieron matar a distancia, ampliando su dieta con más mamíferos. Pero sobre todo, cuando inventaron el arco, pudieron pasar a comer casi cualquier animal. Viviendo al aire libre, sin calefacción ni jabón, la mortalidad infantil era muy elevada. Solo 1/3 de los niños llegaba a la edad adulta. Pero los que sobrevivían tenían un sistema inmunitario de hierro. Imaginaos, cuando debían hacer sus necesidades y tenían la tripa suelta, se tenían que limpiar con la mano. Y bueno, podían ir al río a lavarse el culo, sí, pero sin agua caliente ni jabón, la suciedad no se va como es debido.
Y luego, un rato después, estaban tocando la comida con esas mismas manos que nunca habían conocido el jabón. La esperanza de vida también era muy baja, y con 40 años la gente ya era vieja. Habían dormido toda la vida en superficies duras y no tenían calefacción, lo que les causaba dolores en huesos y músculos. Y por supuesto, tampoco tenían cepillo de dientes, con lo que las caries acababan perforando todos sus dientes y a partir de los 20 o 30 años iban perdiéndolos hasta que cerca de los 40 apenas les quedaba dentadura. Era una vida muy dura, pero también tenía su lado bueno. No había estrés, ni había que madrugar para ir al colegio. ¡Vamos, coño, que me vengo arriba, hostia! Es durante el Paleolítico cuando aparecen las primeras manifestaciones religiosas, como las pinturas rupestres en el interior de las cuevas, que muchos creen que puede tener un significado mágico o religioso. La mayor parte de las pinturas no están situadas en el exterior, que es donde ellos vivían, sino en las profundidades, donde pocas veces se aventuraban a entrar. Muchos expertos creen que pudieron pintarlas tratando de representar aquellos animales que querían cazar, o con la intención de que los espíritus hicieran que las bestias se multiplicasen, permitiéndoles tener así más comida. Algunas de las pinturas más impresionantes de esta etapa están en el norte de España y el sur de Francia, como las famosas pinturas de Altamira. Aunque son muy llamativas las Venus paleolíticas, que muchos asocian a la preocupación de estas gentes por la fertilidad. Sus atributos sexuales exagerados las hacen rechonchas y tremendamente sexys. Pero aunque el Paleolítico es la etapa más larga de la humanidad, acabó llegando a su fin en torno al año 10.000 a.C., cuando en la creciente fértil comienza una revolución. No, no es la Revolución Francesa, ni la Revolución Rusa. Es la Revolución Neolítica. Comienza entonces el Neolítico, el segundo periodo de la prehistoria. El ser humano deja de ser nómada, se vuelve sedentario, se inventa la ganadería y la agricultura, lo que hace que ya no necesite ir a cazar y recolectar, sino que produce su propio alimento en sus granjas. Domesticar animales y cultivar, que parece muy obvio, no lo es tanto, y los arqueólogos han propuesto varias tesis sobre por qué se produjo este cambio. Pero esto sucedió de manera independiente también en varios lugares más del mundo, desde donde la agricultura se expandió por el resto del planeta. Y sí, en Europa éramos un poco losers en esta época, y no fuimos capaces de inventarlo por nosotros mismos. La domesticación de los animales es muy interesante. El primer animal en ser domesticado fue el lobo, que por selección forzada acabó convirtiéndose en el perro, más pequeño, más dócil y más cariñoso que los primeros lobos domesticados. Y bueno, hemos seguido forzando la evolución de los perros hasta crear cosas como esta. Después se domesticaron la cabra, la oveja y la vaca, tres animales muy polivalentes que dan leche, carne y cuero. Y además, el pelo de la oveja da lana, lo que permitió que se aprendiese a tejer y a crear nuevos tejidos. La lana, junto con el cultivo del lino y el algodón, permitió que la gente dejara de vestirse con pieles y pudiera comenzar a vestir ropas más suaves y cómodas. Posteriormente se domesticó el cerdo, que además de dar carne es un cubo de basura andante. Se come absolutamente todo, y cuando digo todo, me refiero a todo. ¿Que te sobra carne? Se la come. ¿Que te sobra verdura? Se la come. ¿Que te sobra pescado? Se lo come. ¿Que se cae tu hijo en la pocilga? Pues también se lo come. Pero bueno, en esta época no te importaba mucho, porque tenías 6 hijos más. Y bueno, si te faltaba uno, pues tampoco te dabas mucha cuenta. Una vez cubiertas las necesidades básicas alimentarias, la gente comenzó a pensar en el transporte, y se domesticaron al dromedario y al caballo, que permitían transportar grandes cargas. Después tenemos a la gallina, y por último, en América, a la llama y la alpaca, que dan leche, transportan carga, producen lana y sobre todo tienen los flequillos más sexys del mundo.
¿Y qué pasa con los gatos?, os preguntaréis. Pues que no se está muy seguro de cuándo se domesticaron. Básicamente el problema es que los gatos no nos hacen ni puñetero caso ni siquiera hoy en día, así que no está muy claro cómo se produjo su domesticación. Y hay quien piensa que durante cientos de años los gatos merodeaban, sin estar domesticados, por los pueblos en busca de ratones e insectos, y que los humanos no los atacaban porque en el fondo les venía bien que se comieran a los roedores. ¿Cuándo acabó esta relación de tolerancia hacia los gatos salvajes y pasaron a ser domésticos? Pues de momento no lo sabemos con seguridad. ¿Me perdonas? Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Yo solo quiero tu amistad. El aumento en la producción de comida permitió que la población creciera, apareciendo los pueblos y las primeras ciudades, como Catalhuyuk o Jericó. Se construyeron casas de piedra o adobe, templos y palacios. En pocos siglos el ser humano había dejado las cuevas y había comenzado a vivir en un mundo que cada vez se parecía más al nuestro. Como se introdujeron cada vez más avances, como el arado, el excedente alimentario, es decir, lo que sobraba, aumentó, permitiendo que ya no todo el mundo tuviera que cultivar la tierra. Podía haber gente que se dedicara a hacer otras cosas y a venderlas a cambio de comida. Es lo que se llama la especialización, y empezó a haber gente que se dedicaba a oficios específicos que no eran el de producir comida. Aparecieron así los tejedores, los carpinteros, los curtidores o los alfareros. Otra gran innovación fue la alfarería. Los objetos de cerámica permitían almacenar comida, transportar líquidos, hervirlos y tener todo tipo de recipientes. Al principio la cerámica se hacía mediante churros de barro que se iban uniendo hasta formar el vaso, que posteriormente se cocía para que no se reblandeciera. Pero la técnica mejoró muchísimo cuando se inventó el torno, que permitía hacerla más rápida y más fina. Y comenzó entonces la última etapa de la prehistoria, la edad de los metales. Este periodo se subdivide en otros tres. En primer lugar, la edad del cobre, que comenzó en torno al 5000 a.C. en Mesopotamia, cuando aprendieron a encontrar, fundir y moldear este metal. Empezaron entonces a descubrir más metales y a hacer mezclas loquísimas, hasta que en torno al año 3000 a.C. lograron otra aleación cremita. Juntando cobre y estaño obtuvieron una aleación mucho más dura y resistente, el bronce. Y siguieron haciendo aleaciones loquísimas hasta que en torno al año 2000 a.C. aprendieron a obtener el hierro, aún más duro e incluso más abundante que los otros metales. Pero conseguir los metales no es fácil, hay que saber seleccionar las rocas adecuadas, calentarlas a una temperatura altísima para que se funda el metal y separarlo de la escoria. Entonces hay que esperar a que se enfríe para obtener una torta de metal puro, pero amorfo. Lo siguiente es fabricar un molde con el negativo de la pieza que queremos obtener, por ejemplo, una punta de flecha, y también fabricar un recipiente cerámico especial muy resistente, el crisol. Se introduce la torta en el crisol y se vuelve a calentar a altísimas temperaturas hasta que se funde. Y entonces se vierte el metal fundido en el molde y se deja enfriar hasta que se puede sacar la pieza. Como veis, no es tan obvio. No vas un día caminando por el campo, miras una piedra y se te ocurre hacer todo esto. Necesita un proceso lento y es una auténtica genialidad. El metal produjo cambios importantísimos en la sociedad. Comenzó el comercio a gran escala. Comenzaron a cambiar unos metales por otros y alimentos por metal. Para poder facilitar el comercio se inventó la rueda, que permitía transportar más peso que a lomos de los caballos, y el barco, que permitía ir más rápido y con un coste menor que usando el carro. Hasta entonces la sociedad había comerciado mediante el trueque, cambiando unos productos por otros. Aparece entonces el dinero. El metal es muy valioso y con él se pueden poner precios fijos y es más fácil intercambiar productos. Pero mientras que en el Neolítico no existía gente excesivamente rica, ahora la gente sí que podía almacenar dinero. Mucho dinero. Se abre entonces la brecha entre ricos y pobres y empieza a haber gente que cada vez puede acumular más y más metales preciosos. Solo es cuestión de tiempo que utilicen ese dinero para pagar un ejército de matones o soldados y convertirse, usando la violencia, en los jefes de su pueblo. ¿Y qué pasará cuando haya pueblos más ricos que los de su alrededor?
que los que tengan mayor riqueza podrán crear ejércitos más grandes y atacar a los de los alrededores para robarles su riqueza o dominarlos. Y es que, como dijo Quevedo, poderoso caballero es don dinero. Pero aún queda un último invento fundamental que puso fin a la prehistoria: la escritura. Con el fin de poder controlar la comida que se producía, se hizo necesario apuntarlo, ya que la producción era tan grande que era imposible recordar las cosas de memoria. Comenzaron a crearse los primeros símbolos escritos y alfabetos, como la escritura cuneiforme en Mesopotamia o la jeroglífica en Egipto. Y nuestro conocimiento del pasado aumenta, porque por primera vez podemos conocer con exactitud muchas de las cosas que iban a pasar. Había terminado la prehistoria y comenzaba la Edad Antigua, una época de grandes civilizaciones e imperios como Egipto, Grecia y Roma. Si te ha gustado, no te olvides de dejar un buen like y de comentar. Y si quieres saber más, no te puedes perder el siguiente vídeo. Muchas gracias.